Fundada en 2009, Sarabanda surge con una misión: preservar y difundir el patrimonio intangible a través de la danza y la música históricas. Un compromiso con la historia llevado a cabo con cada paso y cada giro. En el 2009 surge Sarabanda. En el 2008 hicimos el aniversario número 80 de Alan Stark en la Sala Miguel Covarrubias. Fue una celebración maravillosa, que por cierto estuvieron las niñas de la Academia de la Danza Mexicana. Y bueno, pues en esos años ya se percibía que ya el grupo que tenía el maestro Alan, Danzas del Renacimiento y del Barroco, pues ya tenía mucha menos actividad. Y pues bueno, yo me sentí como con esta responsabilidad y esta preocupación de decir, ¿qué va a pasar con todo este repertorio? Y a mí se me va a olvidar. Así, esa fue mi mayor preocupación. Se me van a olvidar las danzas y como una lengua, si nadie la habla, pues se muere, ¿no? Entonces, pues bueno, me llegó una invitación y fue para la UACM, para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se llama así. Y fue para la celebración del Día Internacional de la Danza. En aquel entonces, pues bueno, ya estaba yo muy dedicada a la enseñanza de la historia de la danza y tenía muy, muy presente las líneas del tiempo. Entonces se me ocurrió hacer una línea del tiempo bailada. Pues bueno, me dio mucho gusto poder llevar eso a este espacio, al espacio de la universidad. Más que una compañía de danza, Sarabanda es una institución de aprendizaje. Aquí, la educación, la investigación y la creación se entrelazan, formando a las nuevas generaciones en las tradiciones del pasado. Estos orígenes de Sarabanda también me llevaron a otro lugar, que fue como la conceptualización de esta materia, ¿no? De las danzas históricas, de las llamadas danzas históricas, ¿no? ¿Quién tiene la verdad de ellas, ¿no? Entonces, ¿cuántas versiones hay de una misma danza que, así como el maestro Antonio Ortega se enfrenta a una partitura que está escrita en un lenguaje antiguo, entonces eso hay que transcribirlo a un lenguaje moderno, pues nosotros nos enfrentamos a lo mismo en la danza. Lo que tenemos son descripciones de algunas danzas y desde luego, bueno, está el método Feuillée-Beauchamp, que es como una especie de taquigrafía de la danza, donde tienes un margen muy, muy grande de interpretación, ¿no? En estos 15 años debo de reconocer que muchos años solo me dediqué pues a esto, a mantener vivo este repertorio, estas danzas aprendidas en el grupo del maestro Alan, y únicamente era pues estarlas revisando, montarlas a mis estudiantes, hacer este vínculo teoría con práctica en las clases de historia y solamente montar repertorio. Luego fue un poquito más ambicioso, quise tener músicos en vivo y entonces echaba mano de mis propios colegas de la escuela, ¿no? Invitaba a un guitarrista, una chelista, instrumentos modernos desde luego, ¿no? Y una flauta, por ejemplo, ¿no? Y entonces armábamos ahí un trío, un cuarteto y comenzamos a tener como que cada vez más y más presentaciones, ¿no? Esa sería como bastantes años de Sarabanda lo dediqué a eso. Y yo creo que estos últimos años, que yo creo que coinciden sin duda coinciden con la mancuerna que hago con Antonio Ortega, pues me llevan como a revisar y a repensar estas danzas y a darles como otra lectura, ¿no? Mi papel principal con Sarabanda y este compromiso de comunicación artística, pues es proveer la música. Proveerla, insisto, desde el momento de la escritura, mencionando que no soy compositor, porque no fue mi intención original. Sin embargo, cuando comenzamos maestra Margarita y yo a trabajar en la propuesta musical para la danza, pues llegamos a un vacío de los documentos musicales. Pero ¿dónde está la música que Sor Juana ponía en sus obras escénicas?
Entonces esa necesidad de llenar ese hueco es la que, claro, me hace pensar en que es necesario dar ese paso hacia una investigación musical. Entonces, bueno, básicamente, respondiendo muy básicamente, ese ha sido el papel, proveer la música y, por supuesto, también el sonido, no solamente el de los instrumentos o el del canto, sino también entendiendo la voz humana como el instrumento más privilegiado de todos, que es capaz de hacer más de lo que generalmente conocemos como lo es el canto. En colaboración con Alio Modo Ensamble, Sarabanda presenta Los Tocotines de Sor Juana, una inmersión en la danza novohispana y sus raíces europeas. Un espectáculo que entrelaza historia, música y poesía, en un homenaje a la multiculturalidad del México antiguo. Cuando intento saber más y más sobre este pasado, me doy cuenta que hay danzas que no conozco. Y que verdaderamente hay historiadores de la danza que dicen, bueno, hemos pensado que las danzas históricas son solo estas, que están anotadas o escritas. Pero verdaderamente creo que sean los estudiosos, es muy curioso ese párrafo, dice, los estudiosos de las danzas históricas se han apropiado de este concepto, ¿no? Y hay muchas más danzas. Pero ¿cómo las vamos a traer al presente? ¿Cómo las vamos a hacer hablar? Dice el maestro Antonio que le vamos a revivir la música. ¿Y cómo vamos a revivir estas danzas? Y nos damos cuenta que hay un vacío inmenso en cómo poder recrear, y además desde su conceptualización, cómo lo vamos a reconstruir, a recrear o como dice la maestra Hilda Islas, a devolver la dimensión kinésica de las danzas, ¿no? Entonces, me doy cuenta que los tocotines en particular, pues no hay que buscar un tratado donde están escritos, porque simplemente no va a existir. Es algo que la danza se preserva a partir de la oralidad, tiene otra lógica de preservación. Y en esta búsqueda donde muchísimos músicos de música antigua están hurgando en la tradición, cómo hay elementos del pasado. De esta misma manera a mí se me da buscar como lo expresan algunos autores, en el cuerpo archivo, es decir, en las danzas vivas. O sea, los tocotines es algo que se sigue bailando, es algo que la cultura náhuatl mantiene vivo y lo hace como una danza muy solemne y que es una representación de la conquista que apunta a se llaman danzas de conquistas y apunta a pues algo muy solemne, la confirmación de la fe católica. El tocotín, una danza de la Nueva España, simboliza el encuentro entre culturas. Nacido de la fusión entre los mundos náhuatl y español, esta expresión artística refleja la complejidad de una sociedad transformada por la conquista. Ahora, hablando de otro tema de mucha importancia para nosotros, pues es hablar de los tocotines. Y también ese ha sido uno de los vacíos más importantes a los que nos enfrentamos tanto la danza como la música. Y al momento de recrear esa música es importante preguntarnos cuáles son las fuentes a las que podemos recurrir. Uno de ellos, que ha sido por supuesto la música contrafacta, me permitió a mí, por ejemplo, tomar la música de un compositor que fue maestro de capilla en la Catedral de Bolivia, que por cierto es muy interesante también cómo llega también allá, hacia los virreinatos de Sudamérica, la obra de Sor Juana. Entonces el maestro Andrés de Flores pone en música algunos textos de Sor Juana
Y el que yo he tomado como referente es el villancico A este edificio célebre, que el maestro compone para 4 voces con su bajo continuo, por supuesto una posibilidad de ser acompañados por violines, instrumentos que teníamos a la mano en catedral. Bueno, esta música también ha tenido la coincidencia rítmica para poner allí sílabas de Sor Juana. Y ese fue uno de los casos también más afortunados en los que tuve la posibilidad de colocar el texto de la loa del Divino Narciso, que por supuesto poéticamente corresponde a esta forma del tocotín, y colocarla en esta música. Eso en cuanto a un tocotín cantado. Y a los tocotines que carecen de texto cantado, que es el caso de tres de ellos que conformaron nuestro programa, fue muy interesante recurrir a un documento vivo, que es el que me encanta este concepto del cuerpo archivo, porque claro, en cuanto abrimos este cajón del cuerpo, salen estos archivos a la vida. Para dar vida a estas danzas, Sarabanda se sumerge en el arte del contrafacto, reviviendo la música y la lírica del pasado. Cada nota y cada palabra se entrelazan con el movimiento, creando una experiencia única. Bien, pues una de las herramientas que han ayudado a la creación musical para la danza es un concepto teórico práctico muy interesante que en épocas remotas se conocía como contrafacta. Entonces, una contrafacta o contrafactum son términos heredados del latín, que básicamente significa contrafacturar o contrahacer o volver a hacer. Entonces, es una práctica muy interesante que básicamente consiste en tomar música preexistente, la mayoría de ella, por supuesto, es cantado, es decir, tiene un texto poético para ser cantado, y la práctica consiste en sustituir este texto original por uno nuevo. Puede ser preexistente o puede ser de nueva composición. Entonces, básicamente de eso se trata la contrafacta, de sustituir textos entre ellos. Y para mí ha sido una herramienta valiosísima, porque es justamente a la que he recurrido para solventar esta necesidad musical que necesita mi música y la danza. Y una de las piezas que más me enorgullece presumir como hijos predilectos es un par de danzas, una pavana que tomé la música de Miguel Pretorius, de la famosísima Pavana de España, y a ella colocarle un texto de Sor Juana, un poema de Sor Juana que también es muy interesante porque me he atrevido a dar ese paso. Entonces, bueno, esta herramienta del contrafactum o el concepto de música contrafacta permite a estas músicas volver a la vida o tener una otra vida, básicamente es un proceso de reciclaje, o en términos médicos, pues es un trasplante. Y esto es que de verdad es un proceso maravilloso, porque permite dar vida y tener nuevos brotes, de esa misma raíz tener otros tantos. 15 años de pasión, educación y arte. Sarabanda Danzas Históricas celebra su aniversario mirando hacia el futuro mientras honra el pasado. Con el cuerpo como archivo, la historia cobra vida, invitando a todos a ser parte de esta continua danza a través del tiempo. Pues bueno, también es para mí muy importante y muy emocionante mencionar que esta colaboración música y danza ya está a punto de cumplir 5 años. La primera vez que yo conozco a maestra Margarita Dardón es en el conservatorio, ¿no? En el que se propuso un taller especialmente dedicado a los músicos, un taller de danzas históricas, en el que, bueno, conocimos un poquito la pavana, conocimos un poquito la gallarda, la zarabanda, y este encuentro fue muy interesante, no solo para mí, sino también pensando en los músicos que quienes hacemos música antigua, aunque seamos pianistas o cualquier instrumento moderno, nos acercamos a ello
Es muy interesante porque tenemos en nuestros repertorios de pronto unas cantidades grandes de danzas, llámense alemandas, correntes, etcétera, gigas, y de pronto conocer el contexto en el que pudieron haber vivido junto con la danza, definitivamente que es algo muy importante que a mí me gustaría invitar a todos nuestros músicos a que se aproximen a conocerlo. Entonces, bueno, nos conocimos en este taller de danzas históricas en el conservatorio, y a partir de allí se creó este vínculo entre nosotros creativo en el año 2018, en mayo de 2018, y es muy importante mencionar que desde entonces no hemos parado, y también muy importante cómo este vínculo empieza a estrecharse cada vez más, de manera en la que ya no podemos entender la una sin la otra. Ha sido realmente una coincidencia muy afortunada, muy alegre, muy contenta. También, por supuesto, es inevitable mencionar el impacto que ha tenido en mi propia carrera y en la propia percepción de la música. Ya no solo la música que yo mismo proveo para la danza, sino también en el repertorio particular. Sarabanda, Danzas Históricas, un viaje a través de la historia, donde cada movimiento cuenta una historia, cada nota evoca una era. 15 años haciendo historia con el cuerpo, y esto es solo el comienzo.